Año 1274 antes de nuestra era, quinto año del reinado del faraón Ramsés II, la estepa siria. En la calima abrasadora que se eleva de la tierra reseca por el sol, el aire tiembla y se derrite. Es denso por el polvo levantado por decenas de miles de sandalias, miles de ruedas y el pesado aliento de los miles de caballos que tiran de ellas. Aquí, a las puertas de la antigua ciudad de Cádiz, a orillas del caprichoso río Orontes, la historia contuvo la respiración. Los dos mayores imperios de la Edad del Bronce final, dos titanes cuyas sombras se extendían desde las orillas del Nilo hasta las montañas de Anatolia, se enfrentaron en un combate mortal. Su colisión era inevitable, como la alternancia del día y la noche, como la crecida del Nilo, como la llegada de la sequía. Ninguno de los guerreros que se ajustaban sus armaduras de bronce y comprobaban la tensión de sus arcos sabía aún que precisamente en ese día los hilos del destino de sus señores se tejerían en un nudo que no podría ser cortado por la espada, sino solo deshecho por décadas de astuta diplomacia. No sabían que se estaban convirtiendo en participantes no de una batalla más por una ciudad en disputa, sino de la primera batalla en la historia de la humanidad, que sería documentada con un detalle tan épico y parcial, transformándose de un enfrentamiento militar en un mito tallado en piedra. Por un lado, bajo la sombra de los estandartes con la imagen del halcón y el disco solar, se encontraba el ejército de Egipto, una maquinaria de guerra brillante y formidable, liderada por el joven, ambicioso y seguro de su divinidad faraón Ramsés, hijo de Ra. Por otro lado, oculta tras las colinas, al acecho como un león antes de saltar, se reunía una enorme coalición de guerreros del reino hitita y sus numerosos vasallos, encabezada por su astuto y cauteloso rey, Muwatalli II. No es solo una batalla entre dos ejércitos, es el choque de dos mundos, dos ideologías, dos panteones. Es un duelo entre Ramsés, un dios vivo en la tierra, y Muwatalli, el sumo sacerdote del dios de la tormenta, Teshub. Y cuando el primer cuerno de guerra rompa el silencio y la tierra se estremezca con el estruendo de los carros, comenzará el día que pasará a los anales de la historia como la batalla de Cádiz. Una batalla que no tuvo un vencedor en el campo de batalla, pero que cambió para siempre las reglas del gran juego de tronos del mundo antiguo, y dio origen a la mayor campaña de propaganda de la historia. Nos adentramos en el corazón de esta tormenta de polvo, bronce e ira divina para reconstruir los acontecimientos de ese día y comprender cómo un fracaso militar se transformó en la mayor de las victorias por la fuerza de una sola palabra grabada en la eternidad. Antes de que el estruendo de los carros en Cádiz sacudiera el mundo, es necesario comprender ese mismo mundo, el complejo y multipolar sistema de relaciones internacionales que existía en el siglo XIII antes de nuestra era. Fue una época que los historiadores llaman la Edad del Bronce Final, un tiempo de florecimiento de grandes civilizaciones, conectadas entre sí por sólidos lazos de diplomacia, comercio y, por supuesto, guerra. Era el mundo de los grandes reyes, gobernantes que se consideraban iguales, se dirigían unos a otros como hermano mío en la correspondencia oficial y formaban una especie de club exclusivo de grandes potencias. Para comprender lo que estaba en juego en la partida disputada por Ramsés y Muwatalli, primero debemos echar un vistazo a todos los jugadores de esa mesa. El centro de este mundo era el Próximo Oriente, una encrucijada de civilizaciones donde confluían las rutas comerciales más importantes. Los principales actores en esta arena eran el Reino Nuevo de Egipto, el Imperio Hitita, Babilonia bajo la dinastía Casita, la belicosa Asiria y el reino de Mitanni, que se encontraba en gradual declive. Las relaciones entre ellos eran una complejísima red de alianzas, matrimonios dinásticos, embargos comerciales y guerras locales. Nuestro conocimiento de esta época se basa en gran medida en un archivo único de tablillas de arcilla encontrado en la Amarna egipcia, es decir,
en la correspondencia diplomática de los faraones Amenhotep III y Akenatón con sus hermanos reyes. Estas cartas, escritas en acadio, que era la lengua internacional de la diplomacia de la época, pintan un vívido cuadro de un mundo obsesionado con el prestigio, el protocolo y sobre todo el oro. El rey de Babilonia escribe al faraón para que le envíe mucho oro, porque en su país el oro es como la arena. El oro de las minas de Nubia era el principal instrumento de la política exterior de Egipto, que le permitía comprar la lealtad de sus aliados y contratar mercenarios. El reino nuevo de Egipto en el momento de la ascensión al trono de Ramsés II era una civilización antigua, poderosa e increíblemente rica, que vivía su último gran apogeo. Los faraones de las dinastías 18 y 19, como Tutmosis III y Seti I, fueron grandes conquistadores. Expulsaron del país a los nómadas hicsos y crearon un vasto imperio que se extendía desde la cuarta catarata del Nilo en el sur, en Nubia, hasta las orillas del Éufrates en el norte, en Siria. Egipto controlaba las riquísimas tierras del Levante, Fenicia, Canaán, Palestina. Estos territorios no solo eran una fuente de tributos, madera de cedro, cobre, vino y esclavos, sino también una zona de amortiguación estratégica que protegía el valle del Nilo de las invasiones desde el este. La pérdida del control sobre Siria para cualquier faraón no sería una simple derrota militar, sino un atentado contra el orden divino de Maat y una deshonra imborrable. La sociedad egipcia era profundamente conservadora, hierocrática, construida en torno a la idea de la divinidad del faraón. El faraón no era un simple rey, era un dios viviente, la encarnación de Horus, el hijo de Ra, y su principal tarea era mantener Maat, la armonía universal, el orden y la justicia. La guerra, en este contexto, no era una simple conquista de territorios, sino un acto sagrado de restauración del orden violado por los enemigos de Egipto y de los dioses. El imperio hitita, principal rival de Egipto, era una fuerza de una naturaleza completamente diferente. Su núcleo se encontraba en las áridas y montañosas tierras de Anatolia, en el territorio de la actual Turquía, y su capital era la inexpugnable ciudad de Hattusa. Los hititas eran un pueblo indoeuropeo que llegó a Anatolia y sometió a la población local. Su ascenso fue rápido e impresionante. Fueron pioneros en el trabajo del hierro, aunque en la batalla de Cádiz el principal material para las armas seguía siendo el bronce. La principal fuerza de choque del ejército hitita eran los carros de guerra. A diferencia de los ligeros carros egipcios con 2 tripulantes, un auriga y un arquero, los carros hititas eran más pesados y llevaban a 3 guerreros, un auriga, un escudero y un lancero, lo que los convertía en una especie de tanques antiguos, diseñados para un ataque de choque y para romper la formación enemiga. La sociedad hitita era más feudal que la egipcia. El rey no era un dios viviente, sino más bien el primero entre iguales de los aristócratas, el sumo sacerdote y el comandante en jefe, cuyo poder dependía de la lealtad de la nobleza. Los hititas eran maestros de la diplomacia y eran famosos por sus tratados cuidadosamente elaborados con los reinos vasallos. Para el siglo XIII antes de nuestra era, habían aplastado a su principal rival en el norte de Siria, el reino de Mitanni, y se habían acercado peligrosamente a las fronteras de la esfera de influencia egipcia. Siria, la tierra por la que se libraría la lucha, era un mosaico de pequeñas ciudades-estado y reinos, como Amurrú, Ugarit o Cádiz, que maniobraban constantemente entre los 2 gigantes. Su lealtad era voluble y dependía de qué ejército estuviera en ese momento a sus puertas y de qué regalos fueran más generosos. La ciudad de Cádiz en el río Orontes tenía una importancia estratégica clave. Controlaba las rutas comerciales desde Mesopotamia hasta la costa mediterránea y era la puerta de entrada al norte y al sur de Siria. Para Egipto, poseer Cádiz significaba un control fiable de la frontera norte de su imperio.
Para los hititas era una cabeza de puente para un mayor avance hacia el sur, hacia las ricas tierras de Canaán. Poseer Cades significaba poseer Siria, y ambos imperios estaban dispuestos a pagar cualquier precio por ello. Así, a principios del reinado de Ramsés II, la situación geopolítica había llegado a un punto de ebullición. Los hititas, bajo el liderazgo de reyes enérgicos como Suppiluliuma I, habían arrebatado a Egipto el control de la mayor parte de Siria durante la época de la agitación religiosa de Akenatón, quien estaba más absorto en sus reformas internas que en la política exterior. El padre de Ramsés, Seti I, fue un gran guerrero y logró reconquistar parte de los territorios perdidos, incluido Cades. Sin embargo, tras su partida, los hititas volvieron a someter a los vasallos sirios. El reino de Amurru, situado en la frontera de las esferas de influencia, se pasó al bando hitita. Esta fue la gota que colmó el vaso. Para el joven y ambicioso Ramsés, deseoso de superar la gloria de sus grandes antepasados, la recuperación de Cades y el castigo del pérfido Amurru se convirtieron en una cuestión de honor, una prueba de su derecho divino al poder. Se avecinaba una tormenta, y su nombre era Cades. Y mientras las grandes potencias redibujaban el mapa del próximo Oriente, en los palacios bañados por el sol de Tebas y de la nueva capital, Pi-Ramsés, crecía un niño destinado no solo a llevar la doble corona del Alto y el Bajo Egipto, sino a convertirse en la encarnación misma de la idea del poder faraónico durante milenios. Se llamaba Ramsés. Pero el camino hacia las cimas de la gloria y la deificación no estaba predeterminado desde su nacimiento. Se forjó en el crisol de las intrigas cortesanas, se templó en las campañas militares de su padre y se fundió en una aleación pura e inquebrantable de ambición y fe en su propio destino. Ramsés II, o Ramsés el Grande, no nació heredero al trono en el sentido estricto. Procedía de una nueva dinastía, la decimonovena, fundada por su abuelo, Ramsés I, que había sido visir y general, no descendiente de sangre real. Su padre, Seti I, fue un destacado faraón guerrero que dedicó su reinado a restaurar el poder de Egipto tras el turbulento período de Amarna. Asociado a la herejía religiosa de Akenatón, Seti I libró guerras exitosas en Libia y Siria. Restauró templos abandonados e intentó borrar el recuerdo mismo de Akenatón, el maldito apóstata. Ramsés creció a la sombra de este poderoso padre, absorbiendo la atmósfera de un renacimiento militar y un conservadurismo religioso. No era el único hijo. Tenía un hermano mayor que, al parecer, murió en su juventud, abriendo a Ramsés el camino al trono. Seti I reconoció pronto el potencial de su hijo y comenzó a prepararlo para su gran misión. Ya a los 10 años, Ramsés recibió el título honorífico de comandante del ejército. Siendo un adolescente, ya acompañaba a su padre en sus campañas militares, participando en batallas y aprendiendo el arte de dirigir el ejército y el Estado. Seti I hizo algo atípico para los faraones. Nombró a Ramsés su corregente, compartiendo de facto el poder con él durante su vida. Fue una jugada política sabia, que aseguró una transición de poder fluida y permitió a Ramsés adquirir experiencia. En los relieves del templo de Abidos, vemos escenas en las que Seti I presenta al joven Ramsés a los dioses y éste, a su vez, realiza los rituales propios de un rey. Para cuando su padre murió en el 1279 antes de nuestra era, Ramsés ya no era un novato, sino un experimentado general y administrador, listo para tomar las riendas del gobierno. Al ascender al trono, Ramsés desplegó una actividad de una escala verdaderamente titánica. Su reinado, que duró unos increíbles 67 años, fue una época de construcción grandiosa sin igual en la historia de Egipto. No solo construyó nuevos templos,
sino que usurpó y completó los monumentos de sus predecesores, borrando sus nombres y grabando los suyos por todas partes. Los cartuchos con su nombre de trono, Usermatra Setepenra, poderosa es la justicia de Ra, elegido de Ra, y su nombre personal, Ramsés Meriamón, nacido de Ra, amado de Amón, cubren innumerables muros de templos, pilonos y colosos por todo el valle del Nilo. Fundó una nueva capital en el norte, en el delta del Nilo, llamándola Pi Ramsés, o la Casa de Ramsés. Esta ciudad se convirtió no solo en el centro administrativo, sino también en la principal base militar para las campañas asiáticas. Pero detrás de esta fiebre constructora no había una simple megalomanía. Era un programa ideológico cuidadosamente planeado. Ramsés buscaba consolidarse como el faraón ideal, el más grande de todos los que habían gobernado Egipto. Debía ser un gran constructor, un gran sacerdote y, sobre todo, un gran guerrero victorioso. Y fue en el ámbito militar donde debía superar a su ilustre padre. Seti I había reconquistado Cádiz, pero no había podido retenerla mucho tiempo. Para Ramsés, la recuperación de Cádiz y la aniquilación definitiva de los hititas se convirtieron en una idea obsesiva, el principal objetivo de los primeros años de su reinado. Esto era necesario no solo por razones estratégicas, sino también para confirmar su estatus divino. Una victoria en la batalla no era un simple éxito militar, sino un acto teológico que demostraba que los dioses estaban del lado del faraón, que Maat había sido restaurada y que los enemigos de Egipto, las fuerzas del caos, habían sido derrotados. El perfil psicológico del joven Ramsés se dibuja con bastante claridad. Era enérgico, extremadamente ambicioso, con una confianza ilimitada en sí mismo y en su misión divina. Era un maestro de la autopromoción, un genio de la propaganda que comprendía el poder del arte monumental y de la palabra épica para moldear la memoria histórica. Al mismo tiempo, esta autoconfianza rayaba en la arrogancia y la presunción, lo que casi lo lleva al desastre a orillas del Orontes. Ansiaba la gloria, una victoria rápida y rotunda que inscribiera para siempre su nombre en el panteón de los más grandes héroes de Egipto. En el 4º año de su reinado realizó una primera campaña de prueba en Siria, reconquistando el reino de Amurru y dejando allí una guarnición egipcia. Fue un desafío directo al rey hitita, Muwatalli II. El desafío fue aceptado. Al año siguiente, el 5º de su reinado, Ramsés reunió un enorme ejército y marchó hacia el norte, hacia Cádiz, al encuentro de su destino y de su leyenda. Mientras el joven león del Nilo afilaba sus garras y se preparaba para saltar, en las áridas montañas de Anatolia, en su capital Hattusa, rodeada de muros ciclópeos, otro depredador lo observaba atentamente, un depredador experimentado, paciente y mortalmente peligroso. Se llamaba Muwatalli II, el gran rey de Hatti. Para comprender la lógica de sus acciones y la naturaleza de la amenaza a la que se enfrentó Ramsés, es necesario sumergirse en el mundo de los hititas, una de las civilizaciones más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo, cuya historia era prácticamente desconocida hasta el desciframiento de sus archivos cuneiformes a principios del siglo XX. El imperio hitita era todo lo contrario a Egipto. Si Egipto era una civilización fluvial, que creció a lo largo del fértil valle del Nilo, Hatti era una tierra de montañas y mesetas, con un clima riguroso y una población dispersa. Si Egipto era un estado antiguo y consolidado con una historia milenaria, el poder hitita era una formación relativamente joven y dinámica, creada por la fuerza de las armas y el arte de la diplomacia. Los hititas, un pueblo indoeuropeo, llegaron a Anatolia alrededor del año 2000 antes de nuestra era y sometieron gradualmente a los pueblos locales, los Hattis. De ellos heredaron la cultura y el nombre de su país. La capital, Hattusa, no era una simple ciudad, sino una fortaleza inexpugnable.
situada en una meseta rocosa protegida por dobles murallas, torres y pasadizos secretos. Era el centro de un imperio construido sobre la guerra. La sociedad y el estado hititas tenían una serie de rasgos únicos. El rey, a diferencia del faraón, no era considerado un dios viviente. Era el sumo sacerdote del dios de la tormenta, Teshub, el juez supremo y el comandante en jefe del ejército. Su poder no era absoluto y estaba limitado por un consejo de la aristocracia llamado Pancus. Tras su muerte, el rey podía ser deificado, se convertía en un dios, pero en vida era un hombre. Esto distinguía fundamentalmente la ideología hitita de la egipcia. La religión hitita también era un fenómeno sincrético complejo. Se la llamaba la religión de los 1000 dioses, porque los hititas incorporaban de buen grado a su panteón las deidades de todos los pueblos que conquistaban. Esto era una manifestación no solo de tolerancia, sino también de pragmatismo, pues al venerar a los dioses de las tierras sometidas, los hititas se aseguraban su protección y la lealtad de la población. Pero la principal fuerza de los hititas era su ejército. Eran maestros insuperables de la fortificación y el arte del asedio. Pero su principal base eran los carros de guerra. Como ya se ha mencionado, el carro hitita era más pesado que el egipcio y llevaba una tripulación de 3 hombres. No era un medio móvil para hostigar al enemigo con arcos, sino más bien una fuerza de choque, diseñada para romper la formación enemiga. Los guerreros de estos carros estaban armados con largas lanzas y su ataque se parecía a una carga de caballería pesada. Este golpe de ariete era capaz de barrer a cualquier infantería que no hubiera tenido tiempo de formar en un denso orden defensivo. Además, los hititas fueron de los primeros en dominar la tecnología de la fundición del hierro. Aunque en la época de Cades el hierro era todavía un metal raro y caro, más caro que el oro, y se utilizaba principalmente para objetos rituales y regalos de prestigio, el mero hecho de poseer esta tecnología habla del alto nivel de su metalurgia. Muwatalli II, que ascendió al trono alrededor del 1295 antes de nuestra era, heredó esta formidable maquinaria militar y política de sus predecesores, como el gran conquistador Suppiluliuma I, quien arrebató Siria a Egipto. Muwatalli era un gobernante experimentado y calculador. No poseía la bravuconería ostentosa de Ramsés, pero era un maestro de la estrategia y las intrigas de trastienda. Comprendía perfectamente que un enfrentamiento directo con Egipto era inevitable, y se preparó para él con antelación. A diferencia de Ramsés, que llevaba a la batalla a un ejército predominantemente egipcio, Muwatalli reunió bajo sus estandartes una enorme coalición de 18 reinos vasallos y pueblos aliados. En su ejército había guerreros de Nahariná, el antiguo Mitanni, Arzawa, Carquemish, Ugarit, Cades, Alepo, así como mercenarios de diversas tribus. Reunir y mantener bajo control a un ejército tan heterogéneo era una tarea complejísima, lo que demuestra la gran autoridad y el arte diplomático de Muwatalli. Al recibir la noticia de la campaña de Ramsés y de su captura de Amurru, Muwatalli no tardó en actuar. Comprendía que la batalla decisiva tendría lugar a las puertas de Cades. Concentró allí con antelación todas sus fuerzas, incluidas las tropas de sus aliados. Su plan era audaz y astuto. No tenía la intención de enfrentarse a los egipcios en campo abierto, donde la superioridad numérica de la infantería egipcia podría jugar un papel. Decidió atraer a Ramsés a una trampa. Conocía la arrogancia del joven faraón y decidió jugar con ella. El plan de Muwatalli se basaba en la desinformación y en un ataque por sorpresa que debía dividir al ejército egipcio y aniquilarlo por partes. No era solo un rey, era un gran maestro que colocaba las piezas en el tablero, esperando a que su impaciente adversario cometiera un error fatal, y sabía que Ramsés lo cometería.
El enfrentamiento entre estos dos líderes, el fogoso y carismático dios en la tierra y el frío y calculador sacerdote del dios de la tormenta, se convirtió en el principal resorte del drama que se desarrolló en Cádiz. Parecía que el mundo se había detenido en un frágil equilibrio, pero fuerzas subterráneas maduraban, listas para derribar este orden. Y pronto estallaría la tormenta, la batalla de Cádiz, que determinaría el destino de Siria durante décadas. En la primavera de 1274 antes de nuestra era, en el 5.º año de su reinado, Ramsés II dio la orden. El mayor ejército que Egipto había puesto jamás en el campo de batalla se puso en marcha. Desde Tebas y Menfis, desde la nueva capital Pi-Ramsés y desde las guarniciones de todo el país, las tropas afluían a la frontera. Fue un espectáculo grandioso, una demostración de todo el poder y la riqueza de las dos tierras. Para apreciar plenamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, es necesario examinar en detalle la estructura y la composición del ejército egipcio. Estaba dividido en 4 grandes cuerpos, o divisiones, cada uno de los cuales llevaba el nombre de uno de los principales dioses del panteón egipcio: Amón, Ra, Ptah y Set. Cada cuerpo era un ejército autónomo, con unos 5.000 guerreros, incluyendo infantería y carros. Así, el número total del ejército expedicionario egipcio era de unos 20.000 hombres. Una cifra colosal para la época. A la cabeza de toda esta armada, por supuesto, estaba el propio faraón, comandante en jefe y encarnación viviente del dios de la guerra, Montu. La infantería constituía la base del ejército. Se dividía en destacamentos de reclutas y veteranos egipcios, así como en numerosos contingentes de mercenarios. Entre los mercenarios destacaban especialmente los Sherden o Shardana, uno de los llamados pueblos del mar. Se les representa en los relieves como guerreros altos y temibles, con característicos cascos con cuernos, escudos redondos y largas espadas rectas. Eran combatientes de élite que a menudo formaban la guardia personal del faraón. La infantería egipcia estaba armada con lanzas, hachas de guerra, dagas y arcos compuestos. El equipo defensivo era ligero, principalmente corazas de lino acolchado y escudos de piel de buey tensadas sobre un armazón de madera. La disciplina y la organización eran de alto nivel. Los infantes se movían en formación cerrada al son de tambores y trompetas, liderados por portaestandartes que llevaban las insignias de sus unidades. Pero la principal fuerza de choque, la élite del ejército egipcio, eran los carros de guerra. El carro egipcio era una maravilla de la ingeniería de su tiempo. Ligero, rápido y maniobrable, estaba hecho de madera y cuero, lo que le permitía alcanzar una gran velocidad. Las ruedas de radio se fijaban a un eje situado en el extremo posterior de la plataforma, lo que aumentaba la estabilidad. El carro era tirado por un par de los mejores corceles de Nubia o Siria. La tripulación constaba de 2 hombres, un auriga que guiaba a los caballos con las riendas atadas a la cintura y un guerrero arquero, armado con un potente arco compuesto y un suministro de flechas en carcajes sujetos al lateral del carro. La táctica egipcia de uso de los carros no consistía en un ataque de choque, sino en la creación de plataformas de tiro móviles. Cientos de carros corrían a toda velocidad frente a la formación enemiga, cubriéndola con nubes de flechas, desorganizándola y poniéndola en fuga. En cada uno de los 4 cuerpos había unos 500 carros, lo que daba a Ramsés un total de unos 2.000 de estas letales máquinas. La logística de tal campaña era una tarea complejísima. 20.000 guerreros y miles de caballos requerían una cantidad enorme de alimentos, agua y forraje. Detrás del ejército se extendía un gigantesco tren de bagajes con provisiones, asnos, bueyes, escribas, artesanos, médicos y sacerdotes. La ruta estaba cuidadosamente planeada. El ejército de Ramsés partió de la fortaleza fronteriza de Charu.
y se dirigió al norte a lo largo de la costa del Mediterráneo por la llamada Vía de Horus, una ruta estratégica protegida por una cadena de fuertes egipcios con pozos. Tras pasar por Gaza y otras ciudades cananeas, el ejército giró hacia el interior, hacia el valle de la Beká, dirigiéndose directamente a Cádiz. La marcha duró aproximadamente un mes. La disciplina era férrea, pero el ánimo de las tropas era alto. El joven faraón los conducía a la gloria y al botín, y los dioses parecían estar de su lado. Mientras tanto, en el norte, Muwatalli II reunía su ejército, aún más imponente. Si Ramsés llevaba a la batalla a un ejército predominantemente nacional, el del rey hitita era un verdadero ejército internacional. Los archivos hititas no nos dan cifras exactas, pero las fuentes egipcias, aunque propensas a la exageración, hablan de un ejército considerablemente superior al egipcio. Ramsés, en sus inscripciones, afirma que Muwatalli reunió a todos los países desde el mar hasta el mar y que su ejército contaba con 37.000 infantes y 2.500 carros. Los historiadores modernos consideran estas cifras exageradas, pero coinciden en que la coalición hitita superaba realmente a los egipcios, especialmente en el número de carros. Se estima que Muwatalli podría haber tenido hasta 3.500 o 3.700 carros, lo que le daba una ventaja de casi 2-1 en este arma decisiva. La composición del ejército hitita era extremadamente variada. El núcleo lo formaban los propios hititas, infantería bien entrenada y disciplinada y carros pesados de 3 hombres. Pero la mayor parte del ejército la constituían los contingentes de 18 vasallos y aliados. Entre ellos había guerreros de Carchemish, Alepo, Ugarit, Nujashé, guerreros de Kitzuadna y Pidasa, arqueros de Najarina. Cada pueblo venía con sus propias armas, sus propias vestimentas, sus propios gritos de guerra. Dirigir una masa tan multilingüe y heterogénea requería de Muwatalli y sus generales un enorme talento organizativo. La principal ventaja de los hititas, como ya se ha dicho, eran sus carros. A diferencia de los egipcios, los utilizaban como una fuerza de choque pesada. Su táctica consistía en romper la formación enemiga con un ataque masivo de miles de carros, sembrar el pánico y luego permitir que la infantería completara la masacre. Esta táctica era extremadamente eficaz contra ejércitos sorprendidos en plena marcha o que no habían tenido tiempo de formar en orden de batalla. Y era precisamente en esto en lo que confiaba Muwatalli. Habiendo reunido su enorme ejército, el rey hitita no esperó a Ramsés en campo abierto. Llegó a Cádiz con antelación y acampó su ejército en la orilla noreste del Orontes, ocultándolo de la vista de los exploradores egipcios detrás de la ciudad y las colinas. Sabía que Ramsés se dirigía hacia él, sabía que el joven faraón era arrogante e impaciente, y le había preparado una trampa mortal. Las 2 mayores máquinas de guerra de su tiempo, 2 enfoques diferentes del arte de la guerra, 2 ejércitos colosales, estaban a solo unos días de marcha el uno del otro. El choque era inevitable. La cuestión era solo dónde y cómo ocurriría. Y la respuesta a esa pregunta ya había madurado en la mente fría y calculadora del rey de Hatti. Finales de mayo de 1274 antes de nuestra era. El ejército egipcio, tras una agotadora marcha de un mes, llegó a las inmediaciones del sur de Cádiz. Las tropas estaban cansadas, pero animadas por la proximidad del objetivo. Ramsés, al frente del cuerpo de vanguardia de Amón, estaba decidido a tomar la ciudad rebelde lo antes posible y a dar la batalla decisiva a los hititas. Acampó en un lugar llamado Shabtuna, a unos 15 o 20 kilómetros al sur de Cádiz. Fue aquí, en la última etapa de la marcha, donde se cometió una cadena de errores que casi le cuestan al faraón su ejército, su corona y su vida.
Y la causa de estos errores fue una partida de desinformación brillantemente jugada por Muwatalli. La inteligencia egipcia, al parecer, funcionó pésimamente. Las patrullas enviadas por delante no lograron detectar al enorme ejército hitita, que se ocultaba a solo unos kilómetros de distancia. Pero Muwatalli no se basó solo en el camuflaje pasivo. Decidió engañar activamente al enemigo. Cuando la vanguardia egipcia acampó en Shabtuna, 2 beduinos nómadas de la tribu Shasu se acercaron al campamento. Fueron capturados y llevados ante el faraón para ser interrogados. A la pregunta de dónde se encontraba el ejército hitita, los beduinos, que en realidad habían sido enviados por Muwatalli, dieron una respuesta preparada de antemano. Declararon que el rey de Hatti temía el poder del faraón. Al enterarse de la aproximación de los egipcios, supuestamente se había retirado lejos al norte, a la zona de Alepo, a más de 150 kilómetros de Cádiz. Esta noticia era exactamente lo que Ramsés quería oír. Encajaba perfectamente con su idea de su propia invencibilidad y de la cobardía del enemigo. La arrogancia y la impaciencia prevalecieron sobre la cautela. El faraón creyó a los mentirosos sin someter su información a una verificación exhaustiva. Decidió que el camino a Cádiz estaba libre y que podía tomar la ciudad sin dificultad antes de que los hititas tuvieran tiempo de regresar. Fue un error estratégico colosal. Confiado en que el enemigo estaba lejos, Ramsés ordenó una marcha forzada, violando una de las principales reglas del arte militar: no extender las propias fuerzas frente al enemigo. El cuerpo de Amón, con el propio Ramsés a la cabeza, fue el primero en avanzar. Cruzaron el Oronte Savado y comenzaron a establecer un campamento al noroeste de Cádiz. Detrás de ellos, pero a una distancia considerable, marchaba el cuerpo de Ra. Aún más atrás, todavía en la orilla sur del Orontes, se encontraban los cuerpos de Ptah y Set. De este modo, el ejército egipcio quedó peligrosamente extendido a lo largo de muchos kilómetros. Entre las divisiones se abrieron enormes brechas, y no podían acudir rápidamente en ayuda unas de otras. Ramsés, en esencia, había expuesto a sus propias tropas al ataque. Mientras el cuerpo de Amón se ocupaba de las tareas rutinarias de establecer el campamento, desenganchar los caballos, montar las tiendas, preparar la comida, una patrulla egipcia se topó accidentalmente con otros 2 espías hititas. Esta vez no eran nómadas, sino, al parecer, guerreros del ejército regular. Fueron capturados y llevados ante el faraón, bajo tortura, y los relieves egipcios los muestran siendo golpeados con palos. Finalmente dijeron la verdad. La verdad era aterradora. Todo el ejército hitita, con sus innumerables carros e infantería, no estaba en Alepo. Estaba justo allí, detrás de Cádiz, en la orilla opuesta del Orontes, listo para atacar. Muwatalli dirigía personalmente ese ejército. En ese momento Ramsés se dio cuenta de la magnitud de su error. Había caído en una trampa. Se encontraba en un campamento aislado con solo la división de Amón, mientras un enorme ejército enemigo estaba a punto de abalanzarse sobre sus fuerzas extendidas y no preparadas para la batalla. En los relieves de Abu Simbel se representa la escena de este consejo de guerra. Ramsés furioso reprende a sus generales por el fracaso de la inteligencia. Les dice: «Escuchad lo que han hecho mis generales, mis nobles y mis gobernadores. Me decían cada día que los enemigos de Hatti estaban en las tierras de Alepo». Pero ya no había tiempo para recriminaciones mutuas. El faraón envió inmediatamente a su visir con la orden de que el cuerpo de Ptah se acercara lo antes posible. Pero ya era tarde. Muwatalli había estado esperando precisamente ese momento. El rey hitita, que observaba los movimientos de los egipcios desde las murallas de Cádiz o desde un puesto de mando en una colina, vio que el cuerpo de Ra estaba en marcha y aún no se había unido al campamento de Ramsés. Dio la orden que sus aurigas tanto habían esperado.
La enorme masa de 2.500 carros hititas, oculta detrás de la ciudad, se puso en movimiento. Cruzaron el Orontes al sur del campamento de Ramsés y, a todo galope, levantando nubes de polvo, se abalanzaron sobre el desprevenido cuerpo de Ra. La batalla de Cades había comenzado, y comenzó con una catástrofe para el ejército egipcio. El estruendo crecía, convirtiéndose de un sordo rugido en un estruendo ensordecedor que parecía capaz de partir el cielo. La tierra temblaba bajo los cascos de miles de caballos y el crujido de miles de ruedas. Para los guerreros del cuerpo egipcio de Ra, que avanzaban lentamente por el camino hacia el campamento del faraón, este sonido fue el presagio de la muerte. Marchaban extendidos en columna de marcha, sin esperar un ataque. Las armas estaban en sus vainas, los escudos a la espalda, y sus pensamientos estaban en el descanso y la comida que se avecinaban. No estaban en absoluto preparados para la batalla. Y en ese momento, desde detrás de las colinas, desde su flanco derecho, se abalanzó sobre ellos una avalancha. 2.500 carros pesados hititas liderados por los mejores guerreros de 18 reinos golpearon el centro mismo de la extendida columna del cuerpo de Ra. No fue una batalla, fue una masacre. El impacto de ariete de los carros de 3 hombres armados con lanzas fue como el de un martillo gigante, rompió y aplastó instantáneamente las filas de la infantería egipcia. Los soldados, sorprendidos, no tuvieron tiempo ni de formar en orden de batalla, ni siquiera de levantar sus armas. Cundió el pánico. Los supervivientes del primer golpe huyeron aterrorizados. Pero no había a dónde huir. Los carros hititas corrían por el campo, aplastando, cortando y ensartando a los egipcios enloquecidos de miedo. Los comandantes intentaron organizar la resistencia, pero sus voces se ahogaron en el estruendo, los gritos de los heridos y el relincho de los caballos. En pocos minutos, el segundo cuerpo del ejército egipcio, uno de los 4 pilares del trono del faraón, dejó de existir como fuerza de combate organizada. Se convirtió en una turba de fugitivos que corrían en la única dirección posible, hacia el norte, hacia el campamento de Ramsés, buscando refugio tras sus fortificaciones construidas a toda prisa. Ramsés en su campamento oyó el ruido de la batalla y pronto vio sus terribles consecuencias. En el horizonte aparecieron los primeros soldados fugitivos del cuerpo de Ra, y detrás de ellos una nube de polvo de la que, como demonios del inframundo, salían los carros enemigos. El pánico fue contagioso. Se extendió de los fugitivos a los guerreros del cuerpo de Amón, que todavía estaban ocupados con las tareas del campamento. La visión de sus compañeros derrotados y del enemigo que se acercaba inexorablemente quebró su espíritu de lucha. Reclutas e incluso algunos veteranos lo abandonaron todo y también huyeron. El campamento del faraón, su cuartel general, su centro de mando, se sumió en el caos. Los carros hititas persiguiendo a los fugitivos irrumpieron en el campamento egipcio sobre sus talones. Rompieron la línea de defensa occidental formada por los escudos de los infantes y comenzaron a sembrar la muerte y la destrucción ya dentro del perímetro. Parecía que para Ramsés todo había terminado. Estaba rodeado, su ejército derrotado y desmoralizado. Se encontró en el centro mismo del caldero hirviente de la batalla, abandonado por muchos de sus guerreros, con solo un puñado de sus más leales guardaespaldas a su lado, incluidos los mercenarios de élite Sheridan. El enemigo estaba por todas partes. Los carros corrían entre las tiendas, matando a todo el que se cruzaba en su camino. Uno de los hijos de Ramsés estuvo a punto de ser capturado. La situación era absolutamente desesperada. Fue en este momento, en la hora de la mayor desesperación, cuando nació la leyenda de Ramsés el Grande. Las fuentes egipcias, el famoso poema de Pentaur y numerosos relieves describen este momento con un dramatismo increíble. Habiéndose quedado prácticamente solo, traicionado por sus soldados, el faraón no se desanimó. Dirigió una ferviente oración a su Padre Divino, el dios Amón. Preguntó: «¿Qué es esto, Padre mío Amón?
¿Acaso un padre olvida a su hijo? ¿He hecho yo algo sin ti? ¿No es por tu palabra que me muevo y me detengo? Clamo a ti, Padre mío Amón, en medio de enemigos que no conozco. Todos los países se han unido contra mí, y estoy solo, y no hay nadie conmigo. Mis guerreros me han abandonado, ninguno de mis aurigas me ha mirado cuando los he llamado. Pero encuentro que Amón es más fuerte que millones de guerreros, cientos de miles de carros, 10,000 hermanos e hijos unidos por un solo corazón. Y según la leyenda, Amón lo escuchó. El dios supuestamente se le apareció y le dijo: «Estoy contigo, Ramsés Meriamón, yo soy tu padre, y mi mano está contigo. Soy más fuerte que cientos de miles, soy el señor de la victoria que ama el valor». Habiendo obtenido una fuerza divina, Ramsés hizo lo que parecía imposible. Saltó a su carro de guerra tirado por sus fieles caballos llamados Victoria en Tebas, y solo como el dios de la guerra Montu se lanzó al fragor de los enemigos. Este momento se convirtió en el clímax de toda la batalla y de toda la campaña de propaganda de Ramsés. En los relieves de Abu Simbel vemos una figura gigantesca del faraón en su carro, cubriendo a los enemigos con las flechas de su arco. Los carros y guerreros hititas se dispersan ante él como paja al viento. Ataca solo al ejército enemigo, se abre paso a través de sus filas 6 veces y aterroriza a los jefes hititas. Pero detrás de esta imagen épica y sin duda exagerada, se esconde un grano de racionalidad. Los hititas, al irrumpir en el campamento egipcio, cometieron un error fatal. En lugar de acabar con los restos de la resistencia y capturar al faraón, al ver las inmensas riquezas del campamento, oro, plata, armas y provisiones, se entregaron a la codicia y comenzaron a saquear. La disciplina se derrumbó. Su ataque relámpago se convirtió en un saqueo caótico. Esto le dio a Ramsés un tiempo precioso. Logró reunir a su alrededor los restos de su guardia personal y a los oficiales más firmes y organizar un contraataque. Utilizando la ventaja de sus carros ligeros y maniobrables contra los pesados y agrupados carros hititas, comenzó a asestarles golpes sensibles. Su valor personal, sin duda, inspiró a quienes aún no habían huido y se unieron en torno a su señor. La batalla por el campamento se convirtió en una serie de escaramuzas feroces y caóticas entre tiendas y carros. Los egipcios, que luchaban por su dios rey y por sus vidas, lucharon con la desesperación de los condenados. La catástrofe aún no había pasado, pero su curso se había detenido por un momento, y en ese momento crítico apareció en el campo de batalla una tercera fuerza que nadie esperaba. Mientras en el campamento egipcio hervía una lucha desesperada y Ramsés, como un león, se defendía de las hienas que lo rodeaban, un nuevo e inesperado actor apareció en la escena del drama que se desarrollaba. Su aparición en el momento más crítico cambió por completo el curso de la batalla y, posiblemente, salvó a Ramsés de una derrota y una muerte inminentes. Se trataba de un cuerpo misterioso que en los textos egipcios se conoce como los Nearin. No está claro quiénes eran estos Nearin. Su origen y su estatus exacto son objeto de debate entre los egiptólogos. La palabra Nearin, probablemente de origen semítico, podría significar jóvenes o jóvenes guerreros. Era, al parecer, una unidad de élite, compuesta por guerreros cananeos al servicio de Egipto. No formaban parte de los 4 cuerpos principales del ejército egipcio y se desplazaban por separado, siguiendo una ruta diferente. Es posible que marcharan a lo largo de la costa mediterránea y se desviaran hacia el interior para unirse al ejército principal ya en la zona de Cadés. Ramsés, evidentemente, sabía de su aproximación, pero Muwatalli, al parecer, no los había tenido en cuenta en sus cálculos. Y ese fue su principal error. El cuerpo de los Nearin llegó al campo de batalla desde el norte, desde la costa, y apareció directamente en la retaguardia de los carros hititas atacantes. Para los hititas,
entretenidos en el saqueo del campamento egipcio y seguros de su victoria, fue una sorpresa total. Se encontraron atrapados en una pinza. Por un lado, un Ramsés que contraatacaba desesperadamente con su guardia. Por otro, los frescos y descansados guerreros de los Nearin que los golpeaban por la espalda. La aparición de los Nearin tuvo un efecto demoledor en los hititas. Su ímpetu de combate se agotó, el ataque se deshizo. Cundió el pánico, pero ahora en sus filas. Los aurigas cargados de botín intentaban dar la vuelta y retirarse. Pero en el caos y el hacinamiento del campamento, era casi imposible. Los egipcios, envalentonados por la llegada de refuerzos, redoblaron su ataque. Ahora ellos eran los cazadores y los hititas, la presa. Muchos carros hititas fueron volcados, y guerreros y nobles fueron asesinados o arrojados a las aguas del Orontes. Los relieves egipcios representan estas escenas con una sombría satisfacción. Vemos cómo se ahogan en el río los jefes hititas, incluido el hermano del propio Muwatalli y su escriba personal. El rey de Alepo fue rescatado del agua por sus guerreros, quienes, poniéndolo boca abajo, intentaron hacerle vomitar el agua que había tragado. Muwatalli II, que observaba la escena desde la orilla opuesta, comprendió que su brillante plan se había derrumbado. La victoria, que ya casi tenía en sus manos, se le escapaba. Veía cómo sus tropas de carros de élite, su principal base, sufrían una derrota y se retiraban en desorden. Desesperado lanzó a la batalla su última reserva, 1000 carros pesados que hasta ese momento habían permanecido con él. Su tarea era cubrir la retirada de las unidades destrozadas y evitar que los egipcios explotaran su éxito. Pero para entonces la situación en el campo de batalla había vuelto a cambiar. Finalmente comenzaron a llegar las fuerzas principales del ejército egipcio. Desde el sur a marchas forzadas se acercaba el cuerpo de Ptah. Su vanguardia ya entraba en combate, aumentando la presión sobre los agotados hititas. Ramsés, habiéndose unido a los Nearin y a los restos de los cuerpos de Amón y Ra, logró restaurar una apariencia de orden y ahora dirigía él mismo a sus tropas en un contraataque general. La batalla, que había comenzado como una incursión sorpresa y una masacre, se convirtió en una batalla de carros a gran escala y encarnizada, en la que participaron miles de máquinas de guerra de ambos bandos. El polvo se levantaba en columnas, la visibilidad era casi nula. En este caos, los carros egipcios, ligeros y maniobrables, tenían ventaja sobre los pesados y torpes carros hititas. Al final del día, el ataque hitita fue repelido definitivamente. Tras sufrir graves pérdidas, sus fuerzas de carros se retiraron al otro lado del Orontes, bajo la protección de su infantería, la cual, curiosamente, no había participado en la batalla principal del primer día. El campamento egipcio se había salvado. Ramsés había resistido. La catástrofe parecía haberse convertido en una victoria milagrosa. Pero el precio de este milagro fue terrible. El cuerpo de Ra fue prácticamente aniquilado. El cuerpo de Amón sufrió pérdidas gravísimas. El campo de batalla estaba sembrado de cuerpos de guerreros egipcios e hititas, de restos de carros y de cadáveres de caballos. El primer día de la batalla de Cades, el más sangriento y dramático, había llegado a su fin. Ambos ejércitos, agotados y desangrados, se preparaban para el día siguiente sin saber qué les depararía, pero para Ramsés lo principal estaba hecho. Había sobrevivido, había repelido el golpe y ahora tenía una historia que contar. Una historia de traición, desesperación, intervención divina y un valor personal sin precedentes. La historia que se convertiría en la base de su leyenda. Cuando el sol se alzó sobre el valle del Orontes al día siguiente, iluminó una escena de desolación indescriptible. El campo de batalla era un espectáculo de pesadilla. Miles de cuerpos de hombres y animales yacían bajo los rayos abrasadores, atrayendo a bandadas de buitres. El aire era pesado por el olor a sangre y a muerte. Ambos ejércitos se encontraban uno frente al otro, separados por el río, lamiendo sus heridas y contando sus terribles pérdidas.
La euforia de la salvación milagrosa en el campamento egipcio dio paso a una evaluación sobria de la situación, y la situación distaba mucho de ser triunfal. Las fuentes egipcias, especialmente el poema de Pentaur, describen los acontecimientos del segundo día de forma bastante vaga, prefiriendo concentrarse en las hazañas heroicas de Ramsés el primer día. Sin embargo, comparando las diferentes versiones y leyendo entre líneas de la propaganda, se puede reconstruir el curso posterior de los acontecimientos. Según algunos relieves, al segundo día, Ramsés, reuniendo sus fuerzas supervivientes, reanudó la batalla. La infantería y los carros egipcios, actuando ahora como una unidad cohesionada, atacaron al ejército hitita. Se entabló una nueva y encarnizada batalla. Sin embargo, a diferencia del primer día, ya no fue un ataque por sorpresa, sino una tenaz batalla posicional entre dos ejércitos agotados pero aún formidables. Muwatalli, segundo, finalmente hizo entrar en combate a su principal fuerza. Las enormes masas de infantería que hasta entonces habían permanecido en la reserva. Decenas de miles de guerreros hititas y sus aliados formaron un muro inquebrantable contra el que se estrellaron los ataques de los carros egipcios. Romper una formación tan densa era imposible. La batalla, al parecer, duró todo el día y no tuvo un resultado decisivo para ninguna de las partes. Los egipcios no pudieron derrotar al ejército hitita, y los hititas no pudieron quebrar la resistencia de los egipcios. Al anochecer, ambos bandos se retiraron a sus posiciones iniciales. La batalla de Cádiz terminó en un sangriento empate táctico, y es aquí donde la versión propagandística de Ramsés comienza a divergir de la dura realidad. En sus inscripciones el faraón afirma haber obtenido una victoria aplastante. Escribe que Muwatalli, derrotado y humillado, le envió una carta suplicando la paz. El rey hitita supuestamente escribió: «Tú eres Set, el hijo de Nut, el propio Baal. Tu terror está en los corazones del país de Hatti, pues les has arrebatado el valor. Tus siervos están a los pies del poderoso rey. Te ruego que nos des aliento, que no nos quites el aliento de la vida». Ramsés, atendiendo magnánimamente a sus súplicas, supuestamente concedió la paz al enemigo y regresó triunfalmente a Egipto. Sin embargo, la realidad, según la mayoría de los historiadores modernos, fue diferente. Sí, Ramsés demostró valor personal y logró evitar una derrota total. Sí, infligió graves pérdidas a las tropas de carros de élite hititas, pero no alcanzó sus principales objetivos estratégicos. La ciudad de Cádiz nunca fue tomada, permaneció en manos de los hititas. El ejército hitita, a pesar de sus pérdidas, no fue derrotado y conservó su capacidad de combate. Es más, después de la batalla, el ejército egipcio, que había sufrido pérdidas monstruosas, 2 de los 4 cuerpos habían sido prácticamente aniquilados, se vio obligado a una retirada ignominiosa. No fue un regreso triunfal, sino la retirada de un ejército debilitado de territorio enemigo. Además, inmediatamente después de la partida de Ramsés, los hititas fortalecieron sus posiciones en Siria. El reino de Amurru, que Ramsés había reconquistado el año anterior, se perdió de nuevo y volvió a estar bajo el poder de Hatti. Por lo tanto, en términos estratégicos, la batalla de Cádiz fue una derrota para Egipto. El faraón no solo no expandió su imperio, sino que perdió territorios que había conquistado anteriormente. Su grandiosa campaña, que costó miles de vidas y enormes recursos, terminó en un fracaso. Entonces, ¿por qué Ramsés la presentó como la mayor victoria de la historia? La respuesta reside en su psicología y en las particularidades de la ideología real egipcia. El faraón, un dios viviente, no podía perder. Cualquier fracaso socavaría su estatus divino y los cimientos del orden universal de Maat. Por lo tanto, era necesario crear una nueva realidad en la que la derrota se convirtiera en un triunfo.
y un empate táctico en una victoria épica lograda gracias al heroísmo personal del rey y a la intervención de los dioses. Ramsés perdió la batalla por Cádiz, pero estaba decidido a ganar la batalla por la historia. Y para ello, utilizó el arma más poderosa que tenía, el arte y la palabra. Al regresar a Egipto, Ramsés II desplegó una campaña de propaganda de una escala sin precedentes, cuyo objetivo no era simplemente ocultar el verdadero resultado de la batalla de Cádiz, sino convertirla en el evento central de su reinado, en la apoteosis de su heroísmo divino. El faraón y sus escribas y artistas de la corte crearon una versión oficial de los acontecimientos que durante milenios se convirtió en la única conocida. Esta versión se plasmó en dos formas principales: una literaria conocida como el poema de Pentaur y otra pictórica en forma de gigantescos bajorrelieves en los muros de los templos más grandes de Egipto. El poema de Pentaur es una obra épica, escrita en un estilo grandilocuente que canta el valor de Ramsés. Durante mucho tiempo se atribuyó su autoría a un escriba llamado Pentaur, cuyo nombre aparece en uno de los papiros, pero hoy se cree que fue solo un copista y que la obra es fruto de la creación colectiva de los cronistas de la corte. El poema describe detalladamente toda la campaña, pero su clímax es el momento en que Ramsés, abandonado por todos, clama a Amón y se lanza solo contra el enemigo. El lenguaje del poema está lleno de hipérboles y dramatismo. Dice: Su Majestad se lanzó al fragor de los enemigos de Hati. Estaba solo, y no había nadie con él. Descubrió que 2500 carros lo rodeaban. Los hirió, los mató, los arrojó a las aguas del Orontes. Era como Set en la hora de su poder, y encontró que todos los países eran solo una llama ante él. El poema no era una simple obra literaria. Su texto fue copiado en múltiples papiros y, lo que es más importante, fue grabado en los muros de los templos de Karnak, Luxor, Abidos y en el propio templo de Ramsés, el Ramesseum. Cualquiera que entrara en estos lugares sagrados veía y leía esta historia de triunfo divino, pero un medio de propaganda aún más poderoso fueron los bajorrelieves. Ramsés ordenó que se representaran escenas de la batalla de Cádiz a una escala colosal en los pilonos, torres de entrada y los muros de sus templos. Los relieves más grandiosos y mejor conservados se encuentran en su templo rupestre de Abu Simbel. Es un auténtico cómic de piedra que ilustra detalladamente la versión oficial. Vemos todas las etapas: el consejo de guerra, el interrogatorio de los espías, el caos en el campamento egipcio, el furioso ataque de los carros hititas. Y luego, una figura gigantesca de Ramsés que domina toda la composición. Es decenas de veces más grande que todas las demás figuras, lo que subraya su estatus divino. Él solo en su carro aplasta a los enemigos que huyen aterrorizados. Se muestran en detalle las escenas de la muerte de los jefes hititas ahogándose en el río. Estos relieves no eran simples ilustraciones, eran actos mágicos destinados a consolidar la victoria en la eternidad. Para un antiguo egipcio, la imagen y la inscripción poseían la fuerza de la realidad. Al representar su victoria en los muros de un templo, la casa eterna de los dioses, Ramsés la convertía en un hecho inmutable, parte del orden divino. Cada año, durante las festividades religiosas, los sacerdotes y el pueblo veían estas imágenes y el mito de la gran victoria de Cádiz se convertía en una parte inseparable de su memoria colectiva. Esta campaña de propaganda tuvo un éxito colosal. Durante casi 3000 años, hasta el desciframiento de los archivos hititas, la versión de Ramsés fue la única. Pasó a la historia como el más grande de los guerreros, el vencedor de los hititas. Se asoció tan firmemente con esta victoria que 9 faraones posteriores tomaron su nombre, Ramsés. Creó la imagen del rey conquistador ideal, a quien aspiraban a imitar no solo en Egipto, sino mucho más allá de sus fronteras. Sin embargo, si se estudian detenidamente las propias fuentes egipcias, se pueden encontrar indicios de que no todo fue tan bien.
En el llamado boletín, un informe más breve y prosaico sobre la batalla que también está grabado en los muros de los templos, se hace hincapié en el fracaso de la inteligencia y la traición de los soldados, lo que reconoce indirectamente la catástrofe inicial. La propia necesidad de gritar tan alto y de forma tan insistente sobre su victoria en cada esquina ya despierta sospechas. Las victorias reales y aplastantes, como las obtenidas por su predecesor Tutmosis III, se describen en los anales de forma mucho más sobria y funcional. La grandiosidad de la campaña de relaciones públicas de Ramsés fue directamente proporcional a la magnitud de su fracaso real. Perdió la batalla en el campo de batalla, pero ganó brillantemente la guerra de la información, creando uno de los mitos políticos más duraderos y exitosos de la historia de la humanidad. La batalla de Queides no puso fin a la guerra entre Egipto y el imperio hitita. Al contrario, fue solo el comienzo de un largo y agotador período de enfrentamiento armado que se prolongó durante casi una década y media más. Ramsés, a pesar del fracaso de su principal campaña, no renunció a sus ambiciones en Siria. En los años siguientes emprendió varias campañas más en el Levante. Ya no intentó tomar Queides comprendiendo que estaba fuera de su alcance, pero libró batallas exitosas en Canaán y el sur de Siria, capturando otras ciudades como Dapur y Tunip. Estas victorias fueron reales, pero no pudieron cambiar el equilibrio estratégico de poder. El norte de Siria y Amurru permanecieron firmemente en manos de los hititas. Muwatalli II murió poco después, y en el imperio hitita comenzó una lucha por el trono entre su hijo y su hermano, Hattusili III. Esta agitación interna debilitó temporalmente a los hititas, lo que Ramsés aprovechó para sus victorias locales. Sin embargo, cuando Hattusili III ascendió al trono y consolidó su poder, restauró la influencia hitita en la región. Ambas partes se encontraron en un punto muerto. Egipto era lo suficientemente fuerte como para mantener el sur del Levante, bastante, pero no lo suficiente como para avanzar más al norte. Los hititas controlaban el norte, pero no podían expulsar a los egipcios del sur. La guerra se convirtió en una lucha de desgaste, costosa y sin sentido. A esto se sumó una nueva, una tercera amenaza, que se cernía sobre ambos imperios. Desde el este, Asiria ganaba fuerza. Bajo el liderazgo de reyes agresivos como Salmanasar I, Asiria inició una expansión hacia el oeste, amenazando las posesiones hititas en el Alto Éufrates. Tanto Hattusili como Ramsés comprendieron que la continuación de su guerra sin sentido solo beneficiaba al nuevo enemigo común. Se hizo necesaria la paz. Aproximadamente en el 21º año de su reinado, alrededor del 1259 antes de nuestra era, 16 años después de la batalla de Cádiz, Ramsés II y Hattusili III firmaron un tratado de paz que hoy se considera el primer acuerdo de paz internacional de la historia de la humanidad que se ha conservado íntegramente. Este documento es un testimonio del altísimo nivel de la diplomacia de la Edad del Bronce final. Se crearon dos versiones del tratado, una en egipcio, con jeroglíficos en una placa de plata entregada en Hattusa, y otra en acadio, que era la lengua internacional de la época, con escritura cuneiforme en una placa de plata entregada en Egipto. La versión egipcia se ha conservado grabada en los muros de los templos de Karnak y el Ramesseum. La versión hitita se encontró en forma de copias en arcilla en los archivos de la capital hitita. La comparación de ambos textos muestra que son prácticamente idénticos. El tratado se redactó como un acuerdo entre socios iguales. Comenzaba con un preámbulo en el que se hablaba de la larga enemistad y del deseo de establecer una buena paz y una buena hermandad para siempre. Las principales disposiciones del tratado incluían el cese de todas las hostilidades y el establecimiento de una paz eterna, un pacto de no agresión,
en el que ambas partes juraban no atacar nunca las tierras de la otra, y una alianza defensiva, según la cual Ramsés y Hattusili se comprometían a ayudarse mutuamente en caso de ataque de un tercero, una clara alusión a Asiria. El tratado también preveía el apoyo mutuo en caso de rebelión interna. Los reyes se prometían ayuda para reprimir las revueltas en sus respectivos países. Otro punto era la extradición de refugiados políticos y desertores, lo que lo convierte en el primer tratado de extradición conocido de la historia, y contenía una cláusula humanitaria para la época. Los fugitivos extraditados no podían ser ejecutados ni mutilados. Finalmente, el tratado reconocía la frontera existente entre las esferas de influencia en Siria. Aunque la frontera en sí no se describía con claridad, en esencia, el tratado consolidaba el statu quo que se había establecido después de Cádiz. El tratado fue sellado con juramentos ante los 1000 dioses de Egipto y los 1000 dioses del país de Hatti. El texto concluía con terribles maldiciones para quien osara violarlo y bendiciones para quien lo cumpliera. Esta paz eterna, como la llamaron, resultó ser sorprendentemente duradera. Las relaciones entre las dos potencias se volvieron amistosas e incluso de alianza. Se estableció una animada correspondencia entre las cortes reales. Ramsés y Hattusili intercambiaron generosos regalos, médicos y arquitectos. La culminación de esta alianza fue un matrimonio dinástico. 13 años después de la firma del tratado, en el 34º año de su reinado, Ramsés, que ya tenía unos 60 años, se casó con una hija de Hattusili III. La princesa hitita, que recibió el nombre egipcio de Maa-Torneferura, aquella que ve a Horus, la belleza de Ra, llegó a Egipto con una enorme procesión y una rica dote. Este matrimonio fue ampliamente publicitado en las fuentes egipcias como otro gran logro del faraón que había traído la paz y la estabilidad. Más tarde, Ramsés se casó con otra princesa hitita. Así, el verdadero resultado de la batalla de Cádiz no fue la victoria mítica de una de las partes, sino la toma de conciencia por ambas de la imposibilidad de resolver la disputa por la vía militar. Esto condujo a la creación de un sistema único de seguridad colectiva, que aseguró la paz en el Próximo Oriente durante más de medio siglo. Paradójicamente, la batalla más famosa de la antigüedad condujo finalmente al tratado de paz más famoso. Concluimos nuestro relato de la gran batalla de Cádiz, del enfrentamiento de dos titanes del mundo antiguo, cuyo eco nos llega a través del espesor de 33 siglos. Esta historia, grabada en piedra y plasmada en arcilla, ha dejado un legado que va mucho más allá de la historia militar. Las lecciones de Cádiz son relevantes aún hoy, pues hablan de temas eternos, la guerra y la paz, la verdad y la mentira, las ambiciones humanas y el poder de la propaganda. ¿Cuál fue el principal legado de esta batalla? En primer lugar, la batalla de Cádiz es la primera gran batalla de la historia de la humanidad que podemos reconstruir con todo detalle. Gracias a la abundancia de fuentes escritas y pictóricas de ambos bandos. Es un ejemplo clásico de la táctica y la estrategia militar del mundo antiguo. Un manual ilustrativo sobre el uso de la inteligencia y las consecuencias de su fracaso, sobre la interacción de las diferentes armas y sobre la importancia de la sorpresa y las reservas. El plan de Muwatalli de atraer al enemigo a una trampa mediante la desinformación y aniquilarlo por partes se sigue estudiando en las academias militares como un modelo de táctica astuta. En segundo lugar, la historia de Cádiz es una grandísima lección sobre el poder de la información y la propaganda. Ramsés II, habiendo sufrido una derrota estratégica, logró, con la ayuda del arte monumental y la poesía épica, transformarla en su mayor victoria. Demostró que el control de la narrativa, de la memoria histórica, puede ser más importante que el resultado real en el campo de batalla. En este sentido, Ramsés no fue solo un faraón,
Fue el primer director de relaciones públicas de la historia, que construyó brillantemente su imagen pública. Sus métodos, la exageración de su propio papel, la demonización del enemigo, la atribución del éxito a la intervención divina, se convirtieron en un clásico de la propaganda política para todos los tiempos. En tercer lugar, paradójicamente, el resultado de la batalla más famosa fue el primer tratado de paz de la historia, que sentó las bases de la diplomacia internacional. Al darse cuenta de la inutilidad de una guerra prolongada, Egipto y el Imperio hitita crearon un complejo sistema de controles y equilibrios basado en el respeto mutuo, una alianza defensiva y matrimonios dinásticos. Demostraron que incluso después del conflicto más encarnizado, la paz, basada en el equilibrio de poder y los intereses mutuos, es posible. Una copia de este tratado se exhibe hoy en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, como un símbolo del eterno anhelo de la humanidad por la paz. Y finalmente la historia de Cadiz es una historia profundamente humana sobre dos grandes líderes. Por un lado, el joven, impetuoso y desmedidamente seguro de sí mismo Ramsés, cuya arrogancia casi lo lleva a la ruina, pero cuyo valor personal y voluntad inquebrantable le permitieron escapar de la trampa y, en última instancia, transformar la derrota en una leyenda. Por otro, el frío, calculador e invisible Muwatalli, un estratega genial cuyo plan impecable se estrelló contra el azar y la codicia de sus propios soldados. Su enfrentamiento a orillas del Orontes no fue solo un choque de ejércitos, sino un duelo de caracteres que definió el destino de toda una época. Hoy, las ruinas de Pi-Ramsés yacen ocultas bajo los campos del delta egipcio, y de la inexpugnable Hattusa solo quedan los cimientos de piedra. Pero en los muros de los templos de Abu Simbel y Karnak, el gigantesco Ramsés sigue aplastando a sus enemigos desde su carro. Perdió la batalla, pero ganó la guerra por la eternidad. Y mientras estas piedras permanezcan en pie, su versión de los hechos seguirá cautivando la imaginación de la gente, recordándonos que la historia no es solo lo que sucedió realmente, sino también cómo se contó. Gracias por su atención. Estudiar los grandes acontecimientos del pasado nos ayuda a comprender mejor el presente y, quizás, a adquirir la sabiduría para construir un futuro mejor.